¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo un poco de la palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir el tema que lleva por nombre la influencia de Jesús en nuestras vidas. La semana pasada, en el título del video, le puse que el encuentro con Jesús es solo el principio. ¿Y esto por qué? Porque para mí es ah, como una primicia de lo que realmente pasa en nuestra vida cuando llevábamos una vida desordenada y tenemos un encuentro con Jesús a través de un retiro, de un sermón, de una visita al Santísimo, de una plática con un amigo acerca de la transformación que ha tenido a través de su experiencia con Dios. Puede ser una infinidad de situaciones en las que Jesús toca nuestro corazón por primera vez y nos sentimos llamados hacia Él. Pero creemos que con ese simple hecho de que Jesús ha tocado a nuestro corazón, va a cambiar todo. Vamos a ser unas personas completamente nuevas, unas personas completamente distintas. Y puede ser así, pero creo que el principal fundamento es de que nosotros dejemos actuar a Jesús en nuestras vidas. Porque si no le dejamos actuar a Jesús en nuestras vidas, eso va a ser imposible. Dios nos dio el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Y una de las cosas que también podemos elegir es seguirlo o no. Hacerle caso a ese llamado que Él hizo en ese encuentro que tuvimos personal con Jesús o dejarlo de la misma manera como estábamos anteriormente. Y es por eso que al tener ese encuentro con Jesús es solo el principio. Porque a partir de ahí, muchas veces, muchas personas experimentan situaciones adversas a lo que creían que era el encuentro con Jesús. Y eso me refiero a que empiezan a tener más tentaciones, más pruebas, y mucha gente no está capacitada o con el deseo tan fuerte de seguir a Jesús que deciden dejar todo eso y volver a su vida anterior. Y es por eso que es aquí donde empieza un proceso de transformación en tu vida, a través de seguir los movimientos en los que te encontraste con Jesús. Puede ser retiros, lectura de la Biblia, infinidad de cosas que nos ha dado Dios para poder seguir caminando a través de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y para hacer todo esto, tenemos que tener en cuenta y tener en mente la claridad de que para seguir este proceso tenemos que tener cierta jerarquía. Esta jerarquía debe estar controlada o diseñada para poder entender los bases en los que debemos de trabajar en nuestra persona. El primer punto que debemos reconocer es de que en el primer lugar de nuestra jerarquía debe estar Dios. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el fundamento, es la piedra angular para poder empezar a construir esta nueva vida a la que queremos llegar, a empezar a transformar a nuestro corazón desde lo más profundo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si no estamos o no sabemos cuáles son los fundamentos en los que queremos llegar? Y es así que al empezar a conocer a Jesús, al empezar a conocer a Dios, nos va a dar las bases y las primicias de qué es lo que quiere Él para nuestras vidas. Y es lo que hemos visto en los videos anteriores, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuáles son esos vacíos que yo tengo en mi vida para poder seguir creciendo y caminando hacia Dios? Dentro de todo esto, una de las cosas que más me llama la atención de por qué la importancia de Dios en nuestras vidas, la he visto mucho en los pasajes de Pedro, en la vida y el contacto que tuvo Pedro con Jesús. ¿Por qué? Recuerdo en la última cena, hay una parte en la que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, capítulo 33, a Pedro le dice a Jesús: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Y en ese momento Jesús le responde y le dice: el día de hoy, antes de que el gallo cante 2 veces,
me habrás negado. ¿Cómo es posible que una persona que tuvo un encuentro tan personal con Jesús, que lo vivió, que lo escuchó, que estuvo tan cerca de él en todo momento, y aún así no fue capaz de seguirlo, no fue capaz de sostener esa palabra que él le había dicho anteriormente a Jesús de que aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti? Y no pasó ni un día cuando él ya lo había negado 3 veces. ¿Qué podemos esperar de cada uno de nosotros? Cuando nuestra fe, nuestras creencias religiosas son tan pequeñas que no tenemos esa capacidad de visualizar todo lo que puede hacer Dios por cada uno de nosotros. Pues muchos de nosotros estamos en la iglesia por tradición y no por convicción. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la iglesia porque nuestros padres así nos lo inculcaron, porque así me dijeron que tenía que ser, pero realmente dentro de nuestro corazón no estamos convencidos de que en ese lugar, en esa Eucaristía, Jesús está allí, que Él es el quien me habla, que Él es el que me escucha, que Él es el que está atento a todas las necesidades que yo tengo dentro de mi vida para poderme seguir amando y seguir creciendo en su amor. Y es por esto que muchos de nosotros no seguimos caminando hacia ese encuentro hacia Jesús. No seguimos con ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros porque creemos que es muy difícil. Porque todas esas piedras que se nos presentan en el día a día son muchas veces tan mínimas, pero nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y en que podemos ser mejores personas es tan poco que no tenemos esa capacidad para superarlos. Y es por eso la importancia de Jesús dentro de nuestra vida, de Dios en nuestra vida, de reconocer que Él es la verdad, que Él es el camino que solo podemos seguir para tener una vida más plena. Y no solo aquí, sino en una vida futura, en una vida pensando hacia ese lugar en el que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en el cielo. Pero no queda todo eso ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque también en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, capítulo de 15 a 17, dice así. Terminó el desayuno Jesús y le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste por lo que le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso pasaje, ¿no? Este relato tiene un significado tan grandioso si lo vemos de diferentes maneras. Una, podría ser la tristeza con la que Pedro le responde a Jesús 3 veces que lo ama. Pero a la vez se entristece porque Jesús le está haciendo esa misma pregunta 3 veces. ¿Cuál es el significado de eso? ¿Por qué Dios me está preguntando si lo amo 3 veces si yo ya le he contestado? Él lo sabe todo, Él sabe que lo amo. Pero en cierta manera, Jesús lo hace, en mi forma de ver, para restaurar lo que Pedro había hecho en el momento de la crucifixión. ¿A qué me refiero? Al primer pasaje que habíamos leído del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús le dice a Pedro que lo va a negar por 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro lo hace. Pedro lo niega por 3 veces. Imaginémonos en la mente de Pedro cuál era esa carga que llevaba dentro de él de haber negado a Jesús por 3 veces
cuando Él estuvo con él en todo momento, cuando Jesús nunca le falló. Él fue el amigo más fiel que Pedro pudo haber tenido, el Maestro, el Mesías, y sin embargo, Él lo negó por 3 veces. Y en ese momento, en el Evangelio de San Juan, donde Jesús está restaurando todo su interior, toda su mente, toda su capacidad de ser, al decirle: Pedro, yo sé que me negaste 3 veces, pero también en estas 3 veces yo compruebo tu amor por mí. No te sientas culpable por lo que has hecho. Al contrario, transforma tu vida y sigue adelante. Sígueme. No mires hacia atrás. Y eso es algo tan sorprendente que no solo se lo dice a Pedro, sino se lo dice a cada uno de nosotros. En ese encuentro con Jesús, cuando lo vemos por primera vez, Él nos dice lo mismo. No importa cuántas veces me hayas fallado, yo te perdono, pero cambia tu vida y sígueme. Trata de seguirme en el día a día, en la lucha del día a día, porque las dificultades van a estar ahí siempre. Pero mi amor por ti nunca terminará. Es muy hermoso esto y es una reflexión de por qué Jesús debe de estar, o Dios debe de estar, en el primer lugar de la jerarquía de valores. Pero también no debemos de olvidar de que muchas veces somos débiles. Y por esas situaciones podemos caer en cosas que nos alejan de Jesús. En vez de ponerlo a Él como un principio, nos olvidamos que también tenemos otras responsabilidades que Jesús nos dio. Y es por eso que en esa jerarquía, el segundo lugar, estoy yo como persona. ¿Y por qué yo como persona? Porque si yo no estoy bien, si yo no estoy con Jesús, ¿cómo puedo darle eso a los demás? Como decía en el video anterior, no puedo dar lo que yo no tengo. Y es por eso que el segundo peldaño o la segunda posición es yo como persona. Yo debo empezar a trabajar en mis vacíos, en mis emociones, en mis dificultades, en mis caídas, en mis alegrías, en ver cuáles son mis dones, mis virtudes, para poderlos poner al bien común de todas las demás personas, al igual que la mía propia. El tercer peldaño está mi matrimonio. ¿Por qué lo digo esto? En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 7 al 9, dice así: Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es. Ya no son dos, sino solo una sola carne. Y es por eso que el matrimonio es el segundo lugar dentro de una persona casada que tiene que tener esa jerarquía. Para las personas solteras, lógicamente eso no va incluido en ese lugar. Pero para una persona con un matrimonio, después de Dios, de su persona, el tercer peldaño es el matrimonio. ¿Y esto por qué? Porque entre los dos ya no son dos personas distintas, sino una sola carne, como decía al principio. Cuando nos casamos, muchas veces tenemos la idea de que buscamos nuestra media naranja, para que tu 50% más mi 50%, al unirlo, formemos un 100%. Y eso es un gran error. El matrimonio debe de ser tu 100% más mi 100% unido, un complemento total. Porque si no, nuestro matrimonio va a tener muchísimas dificultades. Porque siempre estamos a la esperanza de que esa persona vaya a llenar mis vacíos o mis huecos o lo que yo necesito. Y eso es un gran error. Debemos de complementarnos, de que tus virtudes más mis virtudes van a ser un conjunto para seguir caminando de una forma más fácil y no agarrando lo que tú tienes para tomar lo que yo tengo de una forma en la que
no se satisfacen los vacíos y muchas veces se rompe todo ese vínculo matrimonial. Porque esperamos más de la otra persona y yo no estoy dispuesto a darlo lo que ella necesita y es donde comienzan las dificultades. Pero si unimos nuestras fuerzas, todo será un poco más fácil. En el cuarto peldaño tenemos a los hijos. ¿Por qué los hijos? Porque los hijos son prestados. Dios nos los ha dado como un regalo mientras que estamos en ese paso de la tierra. Y nuestros hijos necesitan tres cosas muy importantes: el amor, la aceptación y la afirmación. Cosa que nosotros como padres debemos de brindarle a cada uno de ellos para que puedan formarse y desarrollarse como personas o individuos capaces de seguir a Dios, inculcándoles un amor verdadero hacia Dios, no por tradición o no por obligación, sino por convicción de que ellos nos vean lo que Dios ha hecho en ti para que ellos puedan seguir ese mismo ejemplo que tú les has dado. ¿Y por qué están en el cuarto lugar? Porque muchas veces dentro de la pareja cometemos algunos errores que no son que no están bien, ¿no? Y eso me refiero en el que los hijos ocupan el tercer lugar en vez de el segundo lugar, del cuarto lugar. Y es que queremos meter a los hijos como lo más importante de nuestro matrimonio. Y sí lo es, pero no en nuestra relación. Un ejemplo sencillo es cómo permitimos a nuestros hijos duerman en medio de nosotros. Y eso no tiene absolutamente nada de malo de alguna manera, pero en cierta manera está rompiendo psicológicamente esa situación de que en nuestra cama estamos solo tú y yo. Es un lugar sagrado en el que compartimos tanto y puede llegar a alguien tan fácilmente a romper ese vínculo con esa situación, de que permitimos a nuestros hijos llegar a ese lugar. Y es algo que mucha gente puede decir, ¿cómo puede ser posible eso? Pero psicológicamente muchas veces lo pensamos. Y es que así como el hijo es una bendición para cada familia, pero muchas veces cuando el bebé nace, la esposa le empieza a poner demasiada atención a los hijos y se olvida un poco del marido. Y el marido empieza a crear cierto recelo. Él está feliz por el bebé y todo, pero en cierta manera dentro de él ya se está olvidando de mí. ¿Qué está pasando con todo eso? ¿Dónde estoy yo en su lugar? Y tal vez no todas las personas actúen de la misma manera, pero muchas personas sí les sucede eso. Y son miles de personas. Miles de personas en las que se sienten relegados por un hijo. O le dan más importancia al hijo antes que a ellos. Y ese es un gran error. Debemos de complementarnos unos con otros, formar nuestra familia, crecer como familia, pero teniendo en cuenta el lugar que cada uno ocupa dentro de la familia para poder formar familias sanas, familias que puedan crecer y formarse dentro de un ambiente cristiano. Y después de lo que son los hijos, el cuarto lugar lo ocupa la familia. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, toda la familia cercana. Y en el último lugar está la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque cuando yo cumplo con mis obligaciones dentro de mi familia, dentro del ámbito de lo que Dios me pide, dentro de mi matrimonio, dentro de mi persona, voy a estar más lleno, más completo para poderme entregar a los demás sin reservas, con el hambriento, con el sediento, con el que sufre, con el que llora, y poder compartir dentro de lo que Dios me ha dado todo eso hacia ellos. Y no necesariamente tengo que llegar al 100% en mi familia o en mi relación con Dios
o en la crianza con mis hijos para poder darme, pero sí tener en cuenta que entre más lleno estés del amor de Dios, entre más estés completamente bien contigo mismo, entre mejor estés con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, vas a ser una persona más feliz en la que podrás dar con alegría, con orgullo, con más felicidad eso que Dios te ha dado, ¿no? El compartir el alimento, el sufrir con el que está sufriendo, el visitar al enfermo, el acompañar a los que están llorando por la pérdida de algún hermano, de algún amigo, de algún padre. Y es allí donde Dios se hace presente cada vez más dentro de nuestras vidas. Esperemos que esta plática que te ayude a reflexionar un poco más. Y sé que traté de resumirlo en muy pocas palabras. Este es un tema que da para mucho tiempo. Pero la base principal es de que entiendas que entre más compromiso tengas con Dios y más clara tengas la visión de lo que Él quiere dentro de tu vida, vas a empezar a formar ese espíritu, ese ser que te ayudará a poder seguir amando a Dios con todo tu corazón. Muchas gracias, Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo.